Este fanfic no es mío, es de MJH 1991. En la descripción les dejo el link de la historia. Un reinicio congelado. MJH 1991 capítulo 13. Capítulo 11. Puck. Texto del capítulo Arco 2. Sombras del pasado. Capítulo 11. Puck, supongo que no puedo convencerte de que abandones este bosque, gritó la voz juvenil de Puck, resonando suavemente en el silencio de la noche. Petición rechazada. Bruja presente. Se necesita mediación. El gran espíritu del fuego rechazó mecánicamente la sugerencia. Su ardiente presencia arrojaba brasas que iluminaron el bosque helado con un resplandor abrasador. ¡Qué lástima! Supongo que ya no queda tiempo para ganar. Si estás aquí por mi hija, me temo que no podrás ir más lejos. La mirada de Puck se endureció y el aire a su alrededor se espesó con escarcha a medida que la temperatura descendía aún más en la atmósfera, deslizándose sobre el permafrost perpetuo. Vendavales helados azotaban con violencia mientras vórtices se arremolinaban en el límite donde la gélida presencia de Puck y el aura incendiaria de Melacuera se enfrentaban ferozmente. A pesar de las llamas furiosas sobre la nieve, el permafrost que había adornado el paisaje durante tanto tiempo permaneció inalterado, inderretido e inalterado, tal como había estado durante el último siglo. Al elevarse levemente, la expresión normalmente jovial de Puck se torció con una expresión asesina cuando su mirada gélida amenazó con atravesar al espíritu equino que tenía ante sí. Imperturbable, Melacuera sostuvo su mirada con ardiente dedicación. Como mediador, sus llamas expulsarían a la bruja del mundo, nada más y nada menos. Tu resistencia es inútil. Este permafrost es prueba suficiente de la presencia de la bruja. Deja de intentar impedir mi misión, suplicó Melacuera, sin emoción alguna, una vez más. Un carámbano gigante, más parecido al tamaño de una casa, fue lanzado hacia adelante empujando al caballo en llamas hacia atrás con su temible peso mientras Puck gruñó. Esa chica tiene un nombre, no le pondrás un solo dedo encima. Mientras Melacuera retrocedía ante el ataque de Puck, se estrelló contra innumerables árboles. El calor de las llamas de Melacuera era tal que los árboles quedaron reducidos a cenizas incluso antes de tocar el suelo. Solo quedó la nieve eterna que los cubría, que explotó hacia afuera en una densa niebla blanca. La nieve removida se agitaba violentamente en una fina niebla, arrastrada impotente por los remolinos de las corrientes de aire impulsadas por la enorme diferencia de temperatura. Donde el fuego y el hielo se encontraban, se formaban distorsiones en el aire, similares a las que se podrían ver en el calor que se eleva sobre una fogata. Mientras Melacuera se plantaba y se obligaba a detenerse, unas llamas voraces estallaron a sus pies, lamiendo el suelo del bosque. Las lenguas de fuego de Melacuera ardían y lamían los árboles que los rodeaban. Mientras la madera congelada crujía y ardía, la conflagración que había consumido el bosque de Elior en un mundo perdido se encendió de nuevo. Un vendaval glacial azotaba las llamas y elevaba las columnas de humo en remolinos. Como si simplemente se burlaran de las llamas, los vientos gélidos no hicieron más que extenderlas por el bosque. No quedó nada, nada excepto la nieve que no se derretía. Solo la prueba del pecado de Emilia permaneció intacta. Emilia y Subaru corrieron a través de la nieve, con poco más que el primer paso del plan en mente. Subaru no pudo evitar preguntarse si un plan de 2 pasos, donde el segundo era hacer que Puck les diera una paliza a todos, era realmente un plan, pero supuso que 3 cabezas eran definitivamente mejores que un lunático delirante y un incendio forestal. Siguiendo esa lógica, el primer paso tenía que ser el camino a seguir. Las cavilaciones de Subaru se detuvieron al notar rastros de huellas que conducían a la cabaña de Clarissa. Dado lo cortante que había sido el viento hasta el momento, las huellas intactas debían ser recientes. El sol ni siquiera había salido aún, y el culto de la bruja ya se estaba preparando. La frustración de lidiar con un oponente que iba 2 pasos por delante carcomía a Subaru. Sin dejar de negar con la cabeza, Subaru se giró para mirar a Emilia a los ojos. Los dos se habían aficionado a la caza menor ocasional en el bosque, por lo que rastrear sigilosamente algo siguiendo sus huellas era una tarea con la que se habían familiarizado desde hacía tiempo. Desde que la incursión de los bandidos había animado a la aldea a acercarse a ellos, los cazadores que habían intentado ayudarlos aquel fatídico día se habían mostrado muy dispuestos a compartir los consejos del oficio.
Con cautela, el dúo continuó caminando, acercándose a la cabaña de su amiga. Los ojos de Emilia atravesaban la nieve amontonada como si brillaran con furia justiciera, su cabello plateado danzaba bajo los últimos rayos de luna que brillaban desde arriba. Para una chica que apenas se acercaba a la estatura de una adolescente, ofrecía una imagen imponente, digna de alguien dispuesta a llamarse bruja antes del anochecer. Al acercarse a su amiga con orejas de gato, vieron a 3 cultistas intentando sacarla de su casa. Intentar era la palabra clave, pues ella oponía una resistencia temible. Movía las garras de un lado a otro. Subaru la habría comparado con un gato que intenta evitar que lo obliguen a bañarse si la situación fuera menos desalentadora. Justo cuando el que iba detrás de ella iba a sujetarla de nuevo, ella se giró bruscamente y le metió el pie entre las piernas, haciéndolo caer de rodillas. Sin embargo, el grito esperado que se oiría tras recuperar el aliento nunca llegó. De hecho, en el preciso instante en que los hombres soltaron a la chica que intentaban sujetar, quedaron congelados en gigantescas columnas de hielo. Subaru, sorprendido, se giró hacia Emilia, que estaba a su lado, y vio su mano extendida. Su mirada, normalmente tierna, se endureció de una forma que Subaru nunca había visto. Graznó Subaru vacilante. No están muertos. Pero, después de la última vez, debemos asumir que todos pueden convertirse en Geuse. Emilia ofreció una garantía un tanto vacía, sin parecer convencida ella misma. De hecho, por la forma en que Emilia los congeló, no podría descongelarlos como ahora. Decir que se salvaron era poco más que un tecnicismo. Después de todo, solo alguien capaz de dominar su magia podría liberarlos. Algo que aún no habían encontrado. Para ser un ángel, a veces puede ser bastante aterrador. Subaru no pudo resistir el impulso de bromear. Deja de ser tan tonta, replicó Emilia con sarcasmo. Diría que no se escucha eso muy a menudo hoy en día, pero no creo haber escuchado esa palabra antes. La respiración de Subaru se estabilizó mientras continuaban sus bromas habituales con Emilia. No cabía duda de que todos los cultistas debían ser incapacitados. Simplemente no esperaba una respuesta tan rápida de Emilia. A pesar de su amabilidad y apariencia delicada, era bastante propensa a usar la fuerza bruta sin pensar. Una tendencia que Put solía criticar como poco femenina, pero que la parte de Subaru que amaba las buenas batallas de anime no podía evitar animar. Aún así, la agudeza en la mirada normalmente amable de Emilia le dejó claro a Subaru que no estaba bien. A pesar de su tendencia a atacar con furia sus problemas, como solía bromear Subaru, era una persona increíblemente amable y compasiva. Que recurriera tan rápidamente a tal nivel de fuerza era un doloroso recordatorio de cuánto la habían perturbado los acontecimientos de la última vez. En el breve instante en que Subaru reflexionó, Clarissa ya se había acercado a ellos. Su mirada recorrió brevemente a los 2 que tenía delante, con la cola aflojando, pasando de estar alerta a posarse con indiferencia. Sus penetrantes ojos verdes atravesaron a Subaru mientras asimilaba la situación. Supongo que ninguno de ustedes puede explicar por qué el culto de la bruja está aquí. Su voz de hermana mayor estaba siendo utilizada con todo su efecto. Subaru se debatía entre la indignación ante la insinuación de que pudieran ser responsables de la situación y el frenético impulso de que dejara de mirarlo con esa mirada. Desembarazándose de ambos sentimientos, Subaru siguió adelante con la brutal honestidad de Natsuki. Parece que se enteraron de Emilia y creen que pueden traer de vuelta a la bruja de la envidia usando su cuerpo. Subaru prácticamente gruñó mientras terminaba su explicación. Dando un suspiro de resignación, Clarissa parecía como si le hubieran chupado la vida. Su severa estatura casi colapsó en una resignada flacidez. La verdad, Siseo, los problemas no los dejan en paz. Creí haber oído lo peor cuando los vi peleando con ese lodo negro en el bosque hace un par de meses. Mientras los reprendía, Subaru extrañaba un poco los primeros tiempos, cuando hablaba con más suavidad. Con el tiempo, se había vuelto bastante franca y algo sarcástica. Aunque Subaru se alegraba de que ella fuera libre de descubrir quién era, no le gustaba la facilidad con la que los silenciaba al regañarlos. Si están aquí, ¿habéis visto a Puck?
Sobre eso, intervino Emilia con cautela alargando la vocal ligeramente, también hay un espíritu de fuego realmente poderoso que quiere matarme por parecerme a la bruja y creemos que Puck está luchando contra él. Por supuesto que sí, dijo Clarissa con expresión seria y sorprendentemente indiferente ante la revelación. Entonces, ahora que se han asegurado de que estoy a salvo, ¿qué planeaban hacer? Viéndolos claramente, fue directo al grano. Esperamos localizar a Puck y unirnos a ese espíritu, para que Puck pueda ayudarnos a vencer al culto de la bruja, explicó Subaru apresuradamente, ansioso por ponerse en movimiento. Mientras Clarissa se preparaba para seguirla, se alegró de no poder verse a sí misma con sus propios poderes. Cualquiera que se hubiera adaptado a la locura que atraían sus pequeños imanes de peligro era sin duda una loca, y a ella le gustaba pensar que era la sensata del grupo. El tiempo era algo extraño, reflexionó Puck mientras extinguía una conflagración inminente con una gigantesca amalgama de carámbanos. Durante siglos se había mantenido casi completamente inmóvil, y en un solo año, transcurría más rápido cada día que en los cientos de años anteriores. En un abrir y cerrar de ojos, quizás antes de que él cerrara los ojos, Emilia había cambiado más que él en décadas. Por mucho que hubiera querido detenerlo, no pudo. Envuelto en un aura escalofriante, Puck flotaba frente a Melakera. Su rostro, normalmente jovial, estaba envuelto en ira. Era evidente que, solo, Puck no podía ganar. Pero no importaba. Emilia ya no lo necesitaba. Un pensamiento que lo había enfurecido hacía un año, ahora era su mayor orgullo. Cuando le dijeron que no la amaba hacía un año, Clarissa lo había descifrado. Le encantaba la idea de Emilia, una Emilia que siempre lo necesitaría. Pero apenas la conocía. Lia no era una dama refinada, sino una torpe e ingenua con un corazón de oro. Lia no era recatada, sino decidida y un poco testaruda. Lia no era una damisela esperando ser rescatada. Estaba empezando a encontrar su propio camino en el mundo. No estaba sola. Tenía gente a quien Puck podía confiarle. Su hija no se parecía en nada a lo que él había deseado para ella, y no podía estar más orgulloso. Subaru había sido quien le había dicho lo increíble que era su hija y que no dejarla crecer era un error. Por eso Puck lo sabía. Podía confiarle a Lia. Porque Puck creía en los demás, ahora se abría el camino a la victoria. Solo tenía que desgastar a Melakera al máximo. Si lo hacía, su hija seguramente terminaría el trabajo por él. Vaya, ese es un ponit enorme. El grito sobresaltado de Subaru destrozó por completo la introspección de Puck. La mirada de Melakera se dirigió a Subaru y encontró a Emilia. Deteniéndose, Melakera pronunció su proclamación, contemplando el presagio de cabello plateado al que había venido a acabar. Avanzando en una explosión de llamas, Melakera superó el débil intento de Puck de bloquear su paso con un muro de hielo. «Eres bruja, yo, Melakera, comenzaré la remediación», dijo Melakera atronadoramente. «¿Bruja? ¿Por qué siempre llegan a esto con ustedes? ¿En qué mundo se supone que una bruja malvada es tan linda?», respondió Subaru furioso, con la mirada tan penetrante que parecía que iba a atravesar con la mirada al espíritu que tenían frente a ellos. ¿Acaso pretendes negar la afirmación de Melakera, empapado en miasma como estáis tú y el medio demonio? El corazón de Subaru latía con fuerza ante esa frase. El enloquecido Betelgeuse había insistido en que él y Emilia estaban cubiertos de amor. Este espíritu insistía en que tenían miasma. Combinando esto con el hecho de que se sentía medio poseído al lanzar su magia Jin antes, a Subaru le costaba decir que no había algo oculto tras lo que decían. «Nect. El Shamak», dijo Subaru entre dientes mientras él, un Breón y el ser desconocido en su interior empezaban a tejer su magia. Atando la mirada de todos a la suya, Subaru bañó a Melakera en una oscuridad paralizante. Mientras Puck se retiraba hacia Emilia, Melakera se deshizo rápidamente del intento de magia Jin de Subaru mientras Puck se giraba hacia Emilia. «Lia. Hagamos un contrato». Las palabras pesan y hasta Melakera se detuvo para leerlas. «Seré tu espíritu hasta que Melakera sea derrotada hoy, y a cambio quiero que crezcas y vivas una vida feliz». El contrato de Puck era no interferir demasiado en la vida de Emilia. Quizás hace un año, Puck habría descartado la cautela y firmado un contrato vitalicio. Pero esta Emilia estaría bien sin él. Puck podía esperar el momento oportuno para rescindir su contrato.
Me encantaría estar a tu lado para siempre, pero aún no puedo. Un día, cuando estés lista, seré tu espíritu de verdad. Respirando profundamente, Emilia dijo, acepto tu contrato. Una ventisca rugió mientras Subaru y Emilia se encontraban a lomos de una gran bestia. Aunque Puck había revelado que tenía otra forma, menos adorable, ni Emilia ni Subaru la habían visto. ¿Eres Puck? La voz de Subaru se quebró dócilmente mientras hablaba. Diría, ¿no te das cuenta con solo mirarme? Pero sería un poco cruel. Agárrate fuerte, puede que sea un viaje un poco duro. Puck se lanzó hacia adelante, atravesando una pared de fuego envuelta en un torbellino gélido. Melakera recuperó distancia con calma mientras el avance de Puck se ralentizaba. Resistencia confirmada. Los tres culpables. Yo, la mediadora Melakera, iniciaré el arbitraje. Envuelto en el hedor de la bruja, no hay duda. De hecho, el miasma de Satella se aferraba ahora tanto a Emilia como a Subaru. Para Melakera y la mayor parte del mundo, el caso estaba cerrado. Emilia era una amenaza que debía eliminarse. Y Subaru, un cómplice que debía ser eliminado por precaución. Se parece a la bruja, así que es culpable. Al diablo con eso. Puck, este tipo te debe estar cabreando tanto como a mí. Vamos a por él, despotricó Subaru desde lo alto de la espalda de Puck. Una sonrisa siniestra se dibujó en la mejilla de Puck, extendiéndose de oreja a oreja. Antes de que Puck pudiera articular el menor indicio de reconocimiento, unas manos sombrías se lanzaron desde el suelo hacia Emilia, ondeando como una serpentina al viento. Puck, aún bajo los efectos de Nect, las apartó hábilmente con un suave zarpazo. A pesar de la facilidad con la que el ataque había sido desviado, los ojos de Puck brillaron con una malicia gélida. Sin embargo, Puck no podría expresar su indignación. ¿Cómo te atreves? No solo a que tu lucha interfiera con la prueba, sino a ver mis manos invisibles, que no deben ser vistas. La voz de un loco se alzó sobre el suave rugido de las llamas y el feroz estruendo de la gélida tormenta que asolaba el bosque. A la tenue luz del fuego circundante, se veían los feroces movimientos de sus manos. Detestable. Repugnante. Repugnante. Incorregible. Repugnante. Repulsivo. Burlarse de su amor. La sangre se derramó de un mechón de pelo que Betelgeuse acababa de arrancar. Si querías burlarme y hacerle daño a mi hija, deberías haber sacado al menos 1000 manos. La mitad de lo que Satella era capaz. Puck despidió a Betelgeuse con calma. A pesar de la discrepancia de poder, la presencia de Betelgeuse era problemática para Puck. No podía defender a Emilia de las manos invisibles y luchar contra Melakera al mismo tiempo. Parece que tendremos que luchar por separado, Lia. Si ambos atacan, es muy probable que Subaru o tú salgan lastimados. Tendrás que alejarlo de nosotros. De todas formas, preferiría que no estuvieras cerca de esta pelea. Las instrucciones de Puck resonaron mucho más allá de los oídos de Emilia y Subaru. Se te niega la retirada. Yo, Melakera, me niego. Justo cuando el enfrentamiento a 3 bandas estaba a punto de comenzar de nuevo, un noble gritó. ¡Vaya! Esto es un auténtico desastre en mis tierras. Dejar que arrasen este bosque sería un auténtico problema. La voz del hombre fue bajando mientras se elevaba lentamente hacia el cielo. Creo que entre los dos estaréis demasiado ocupados como para impedir que los niños cuiden a los demás. ¿Y tú eres? Gruñó Puck. Soy Rosoal L. Matters, el señor de estas tierras, afirmó el hombre vestido de payaso, bajando el tono de su extravagante voz. La expresión de Puck se torció al reconocer el nombre. Lia, Subaru, vayan ahora y salgan de aquí. Volveremos cuando ese tipo esté acabado, gritó Subaru mientras saltaba de la espalda de Puck. Los dos descendieron suavemente mientras Subaru usaba a Muraki en silencio. Mientras descendían, las manos de Betelgeuse se lanzaron una vez más. Ninja, Subaru lanzó una serie de rayos sombríos que congelaron a tiempo las manos invisibles de Betelgeuse y obligaron al hombre enloquecido a enrollarlas frenéticamente hacia atrás mientras se agitaban entumecidas. Uluma Emilia siguió rápidamente lanzando un enorme carámbano hacia Betelgeuse. Aunque se defendió envolviéndose, fue lanzado cientos de metros hacia el bosque. Y fue enviado aún más lejos mientras Subaru y Emilia continuaban bombardeándolo con hechizos.
Melakera se giró hacia Puck y Roswaal, reconociendo que el camino hacia la bruja solo se abriría cuando hubiera quemado las cenizas de los dos que tenía delante, convirtiéndolas en el camino que recorrería. 5 orbes de colores incandescentes flotaron sobre la mano de Roswaal mientras una sonrisa satisfecha se dibujaba en su rostro de payaso. Su magia quíntuple, lista para desatarse. El silencio terminó cuando una explosión que lo envolvió todo retumbó donde el fuego, el hielo y la fuerza de los 5 elementos chocaron. Melakera fue derribado a un lado, una gigantesca bola de demolición en llamas que dejó el bosque destrozado a su paso. Puck miró hacia adelante con fiereza, maltrecho pero impasible, mientras Roswaal surcaba los cielos con calma. La siguiente ronda de magia de Roswaal ya bailaba en sus dedos mientras se preparaba para un bombardeo aéreo. Puck se impulsó hacia adelante, con sus gélidos proyectiles apuntando a enjaular a Melakera en el bombardeo que caía del cielo helado. La carga de Puck no se vio afectada por el daño colateral que le infligía la descarga sin igual de Roswaal. La necesidad de aprovechar cada segundo, de aprovechar cada gota de magia, impulsaba la furia imprudente de Puck. Emilia estaba atrapada en la batalla y cada gramo de maná que él extraía de ella era maná que ella no podía usar en su propia lucha. Para Puck, quien antes había estado dispuesto a aceptar la muerte solo para debilitar a Melakera, cualquier daño era aceptable siempre que pudiera acabar con ella. Empujado al suelo por el asalto de Puck y Roswaal, el cuerpo destrozado de Melakera fue lanzado de un lado a otro, excavando un cañón irregular en la tierra mientras Puck y Roswaal usaban a su oponente para redibujar el paisaje y añadir nuevas características a los mapas aún por dibujar. Al concluir el ataque inicial, la bestia delfín jadeó violentamente. El tiempo que tardó el casi derrotado Melakera en recuperarse le dio a Puck un momento de introspección. Estaba usando demasiado maná. Si superaba su límite, sería una carga para Emilia. Ya había agotado casi todo el maná que le sobraba. De no existir un contrato, correría el riesgo de desaparecer del mundo. Te ves bastante exhausto, dijo Roswaal con voz alegre. Al volverse hacia el mago, Puck notó un libro repugnante y familiar, acunado con cariño en la mano de Roswaal. Un libro como no había visto en 400 años. Ese libro, gruñó Puck, es todo obra de Echidna. Me pregunto sobre eso, todo lo que el libro del maestro ha instruido es que vine aquí a salvar a 2 niños que has estado cuidando. Una dura reprimenda se escondió detrás de la ligereza de Roswaal. A menos que pretendieras desaparecer dejando a la pobre chica sola, se burló Roswaal, mostrando un cristal de piroxeno de alta calidad en sus manos. Esa chica seguramente necesitará tu poder algún día, cuando sea lo suficientemente fuerte como para restaurarte. Agobiado e incapaz de resistirse a cualquier maquinación que Roswaal pudiera estar tramando, Puck se resignó a su destino y rompió el contrato entre él y Emilia menos de 1 hora después de haberlo firmado. Al mirar a Roswaal, los recuerdos de una adorable chica rubia con mariposas en lugar de iris acudieron a la mente de Puck. Recuerdos de una chica también atrapada en el tiempo durante los últimos 400 años. Betty sigue viva custodiando tu biblioteca después de todas estas generaciones. Puck logró decir entre respiraciones profundas y trabajosas. Por supuesto, sus sentimientos y dedicación no han cambiado desde entonces. Entonces, ¿podrías pasarme una petición? Puck quiere que ella cuide de Emilia y Subaru. Mirándolo con su ojo azul, Roswaal respondió. Lo haré, lo prometo en nombre de Roswaal Amateurs. Aunque no estoy seguro de cómo funcionará eso con Beatrice todavía esperando a esa persona, tragándose su sorpresa por el nombre usado, Puck hizo una última declaración. No creas que Emilia dejará que las cosas vayan como tú y Echidna creen que irán. Son buenos chicos. Harán que el tiempo vuelva a avanzar para Betty. Atacando a Melakera, quien apenas había podido levantarse, Puck lo atravesó con un carámbano y congeló las llamas del gran espíritu del fuego al liberar una última ráfaga de escarcha. Puck comenzó a desvanecerse levemente a medida que el maná que una vez había compuesto a Melakera se dispersaba. El espíritu fue vencido. Te confío, Alia, Subaru, no me decepciones. Dicho esto, Puck se retiró al cristal para dormir esperando el día en que se reuniría con su hija. ¡Qué ridículo!, se burló Roswaal, pensar que sentimientos como los míos o los de Beatrice se puedan cambiar tan fácilmente. Esa era la verdad del mundo para Roswaal.
Los sentimientos no cambiaban. La gente no cambiaba. Él seguía siendo el niño que había perdido a su maestro hacía 400 años. Beatrice siempre sería la chica que esperaba a esa persona. Aún así, la guía de Echidna nunca lo abandonaría. Como se predijo, ayudó a Puck a mantener a Melakera alejada de este bosque durante un año. Como estaba escrito, llegó a este bosque donde Puck se había enfrentado en un combate desesperado con dos niños, e intervino solo después de que Puck los despidiera. Como se le ordenó, estaba allí para recuperar al niño capaz de rehacer, y a la niña capaz de recordar los mundos perdidos por ese poder. Lo que no estaba escrito en ese libro era que Puck depositaría su fe en su hija. Lo que no se notó fue que 400 años de obsesión se habían roto en un solo año. Puck podía dormir tranquilo porque su hija era increíble y tenía buenos amigos. El mundo se resolvería solo, con o sin este gato entrometido. Nota del autor. Vaya, ha pasado tanto tiempo. La verdad es que nunca quise retrasar tanto esto, pero entre estar ocupado y que Melakera era terrible para escribir, esto avanzó con una lentitud glacial. La mitad de las veces, cuando volvía a esta historia, terminaba reescribiéndola en los momentos que, cada pocas semanas, conseguía reservar tiempo para escribir. Sin mencionar que a menudo es necesario releer el propio material para asegurarse de que no haya contradicciones. Para ser honesto, no estoy seguro de estar del todo contento con este capítulo. Siento que el clímax de la pelea con Melakera debería ser mucho más grandioso, pero ¿qué se escribe aquí? Puck, Roswaal y Melakera están prácticamente al mismo nivel. Así que, en la lucha de 2 contra 1, Melakera debería estar prácticamente recibiendo una paliza, después de que Roswaal dejara que Puck corriera casi hasta el agotamiento. La mayor prioridad de Roswaal, según el tomo de la sabiduría, obviamente será adquirir a Subaru, y como Emilia ahora se une a las aventuras de Subaru, su importancia también aumentará considerablemente. Roswaal ahora necesita convertirlos en cómplices suyos, un camino que sin duda lleva a direcciones interesantes. De hecho, desde el principio de la historia, me preocupé bastante por si Puck sería asesinado o marginado durante este encuentro. Puck pretendía representar algo que veo en muchos padres: la obsesión por quienes quieren que sean sus hijos en lugar de amarlos por lo que son. Ver crecer a Emilia en esta realidad cambió a Puck, a pesar de asustarlo bastante al principio. En el canon, Puck decidió contratar a Emilia a un precio. En esta línea temporal, Puck cree que Emilia podrá lidiar con el mundo sin él si es necesario. Aún nos queda un poco de bosque, pero casi terminamos. Hay tantas cosas que quiero hacer con los jóvenes Emilia, Subaru y Betty. Luego también nos divertiremos viendo a Emilia y Subaru apestando a miasma alrededor.